Con 1-1 en el marcador y sacando él, olí la sangre. Yo iba embalado desde el principio del tercer set y no iba a pararme ahora. Tenía las piernas descansadas y sentí una oleada de confianza. Él, en cambio, tenía la mente y el cuerpo cansados y se le notó en los 2 primeros puntos del juego, que perdió desastrosamente con tiros flojísimos. Su primer servicio seguía funcionando y era su salvavidas, pero cuando le metí una derecha ganadora que superó sus defensas, no pasó de 30. Había aprovechado mi oportunidad y ahora tenía yo el saque con el que intentaría el 3-1. Cuando voy por delante, tengo tendencia a jugar a la defensiva, pero me sentía tan bien que conforme avanzaba el juego, fui pasando al ataque y tomando la iniciativa un punto tras otro. Es lo que ocurrió en el primer punto del cuarto juego, en el que moví a Djokovic a derecha e izquierda, y otra vez hacia la derecha, bombardeándolo hasta que no le quedaron fuerzas más que para enviar una derecha floja contra la red. Gané el juego en blanco y además le metí 2 ace. Tras consolidar la ruptura del servicio de Djokovic, conservando el mío y ya con 3-1 en el marcador, me sentía dueño de la situación. Una regla no escrita del tenis dice que si estás cansado, debes esforzarte para que no se note. Él ni siquiera lo intentaba. Su lenguaje corporal reflejaba resignación, como si hubiera agotado las respuestas a los problemas que yo le planteaba. Era el momento de ir por el doble break y asegurar el partido. El buen juicio me aconsejaba una vez más jugar a lo seguro, pero mi instinto me decía que era la ocasión propicia para mostrarme agresivo. No quería dejar de presionar a Djokovic, ni un solo segundo. Sabía que era un hombre imprevisible, y lo que tenía que evitar a toda costa era que se le presentase una oportunidad, por pequeña que fuese, de recuperar la fe en sí mismo y volver a su mejor forma. Miré a mi equipo y mi familia por el rabillo del ojo y vi que Toots sonreía de oreja a oreja. Tony estaba tan serio y concentrado como siempre. Nuestras miradas se cruzaron y murmuró algo que apenas distinguí por encima del barullo, pero que significaba que había llegado el momento de ir de verdad a por todas. Era lo que yo quería oír. Mi juez más severo confirmaba mi opinión sobre el rumbo del partido. No necesité esforzarme tanto como esperaba para romperle el servicio por segunda vez. En el primer punto se revolvió con una derecha que se le fue y yo rematé la ventaja ganando el siguiente con una derecha que lo pilló descolocado. Luego hizo doble falta y quedó 0-40. Yo fallé mi primera oportunidad con una derecha que botó fuera, pero acto seguido se dio cuenta de que se le iba el partido y gritó de desesperación al fallar una derecha que fue a parar a la red. Yo ganaba 2-1. En el cuarto íbamos 4-1 y me tocaba sacar. Cuando sacas bien, como yo entonces, eliminas de tu juego una importante cantidad de angustia. Mientras te preparas para sacar al comienzo de un juego, no piensas, por favor, no me falles. El ritmo de tu servicio se automatiza y el cuerpo hace el trabajo casi por sí solo. A nivel mental es de un valor increíble. Te sientes mucho más tranquilo, libre para concentrarte en otros aspectos del juego. Esta era la teoría y así habría tenido que ser en la práctica. Pero no, porque en aquel momento la mente empezó a gastarme bromas pesadas. Allí estaba yo, a punto de sacar para llegar al 5-1, con mi rival claramente hecho polvo, y de pronto el miedo se apoderó de mí, tal como había ocurrido en Wimbledon 2 años antes, en el momento crítico del cuarto set.
Al igual que entonces, tenía miedo de ganar. Hasta el más mínimo indicio de lógica decía que tenía aquel partido en el bolsillo. ¿Cuántas veces en mi carrera, encontrándome en aquellas mismas circunstancias, había perdido después de ir por delante con un doble break? ¿4? No tantas, seguramente 2. Estaba claro que el set y el partido tenían que ser míos, a no ser que se produjera una catástrofe totalmente inesperada. Entregarme a la especulación no era lo correcto en ese momento, así que traté de alejar los pensamientos de victoria que me llenaban la cabeza. Me esforcé por hacer lo que tocaba, pensar solo en el siguiente punto, aislándome de todo lo demás. Sin embargo, no podía, no acababa de conseguirlo. Mientras me colocaba para el primer servicio, estaba asustado, así de sencillo. El efecto sobre el que saqué fue inmediato. Tras funcionar como un reloj hasta aquel momento, se atascó de repente. La confianza en mis golpes se vino abajo y todos mis movimientos salieron mal. Me puse a jugar a la defensiva, correteaba con torpeza por la pista. Tenía el cuerpo en tensión, el brazo agarrotado. De nada me sirvió repetirme que si ganaba aquel juego estaría 5-1 arriba y el US Open sería prácticamente mío. La enormidad de lo que estaba a punto de conseguir hacía que me sintiese como si estuviera delante de un monstruo gigantesco, a punto de engullirme. Me sentía casi paralizado. Conseguí que la bola del primer servicio del primer punto entrara. Fue un golpe normal, seguro, sin fuerza, pero suficiente para iniciar el peloteo y ahuyentar el fantasma de la doble falta, lo cual fue una hazaña de por sí. Por suerte, Djokovic tenía la moral hecha añicos y el peloteo terminó con un envío que se le fue fuera. El siguiente punto lo perdí yo por buscar una derecha en paralelo. En todos los sets había conservado el servicio con comodidad, menos en aquel, que fue una tortura. Llegamos a deuce, repetimos el deuce 2 veces. Yo salvaba un punto de break y él, de súbito, me lanzaba un par de zambombazos ganadores. Pero su juego era desigual. Por cada derecha que soltaba, cometía un error no forzado. Yo seguía firme, sin cometer errores no forzados. En el tercer deuce, subió a la red y conectó una potente derecha abierta hacia mi revés. Casi tuve que arrodillarme para devolverla, pero conseguí poner toda la fuerza de mi brazo en la bola y di un trayazo ganador cruzado. El instinto había entrado en acción y derrotado a los nervios, y yo había conseguido uno de mis mejores golpes del partido. En el siguiente punto no pudo con mi saque, restó demasiado largo, y allí acabó todo. Ganaba yo 5-1. La tensión para mí desapareció, le tocaba sacar a él, y yo no esperaba ganar aquel juego, sino el siguiente. Me poseía una sensación de calma después de la tormenta, y efectivamente disputé aquel juego como si estuviera medio dormido. No me enorgullezco de ello. Ganó el juego dejándome a 30 con una dejada de volea a la que ni siquiera intenté llegar. Sirviendo para el partido con el marcador 5-2, volvieron los nervios. En realidad siempre están ahí, son tan difíciles de controlar como el oponente que tienes al otro momento. Eran el peor obstáculo que me quedaba por salvar para conseguir la victoria. Miré hacia la esquina y vi las caras de mi familia y colaboradores, entusiasmados, dándome gritos de ánimo. En mi interior quería ganar por ellos, por todos nosotros. Por mi cara, mi buena cara, no revelaba nada. Los nervios se estaban apoderando de todos. Djokovic restó demasiado largo mi saque en el primer punto y luego el juez de línea declaró mala una pelota suya que había botado claramente en la línea. Tuvimos que repetir el punto. Todo era ahora a vida o muerte.
y aquella equivocación fue como un puñetazo. Tuve que apartarla de mi mente de inmediato y recordarme a mí mismo que tenía que seguir jugando con constancia, sin audacias, dando a mi rival un amplio margen para cometer errores. En el segundo punto probó una dejada. Esta vez corrí en busca de la pelota y la alcancé. Respondió con una volea y con la nariz tocando casi la red, se la devolví con otra y gané el punto 30-0. El público, incapaz de estarse quieto durante aquel punto, como en muchos otros anteriores, se volvió loco, y Tony más que nadie. Levanté los ojos y lo vi a mi izquierda. Estaba de pie, con los puños apretados, esforzándose por no llorar. Yo sí lloraba. Me saqué las lágrimas con la toalla. Con los ojos empañados la vi. Por fin la victoria. Sabía que no debía, pero lo hice. Bueno, todavía no. En el siguiente punto, la bola de Djokovic impactó en el cintillo de la red y cayó en mi lado. Maldije por dentro. Habría podido ganar 40-0 y estar en condiciones de jugar el siguiente punto con calma, sabiendo que todo había acabado. En lugar de eso, más tensión. Entonces se me colocó con 30 iguales, tras haberme precipitado en mi golpe, tratando de meterle una derecha ganadora. El corazón me iba a 100. Los nervios peleaban con el júbilo. 2 puntos más y lo habría conseguido. Me esforcé por mantenerme concentrado, mientras me decía, juega tranquilo, no te arriesgues, limítate a controlar la bola. Aquella vez seguí las indicaciones de mi guía. Aquella vez seguí las indicaciones de mi guión. El peloteo fue largo, 15 golpes. Cambiamos una docena de trayazos a la línea de fondo y entonces se acercó a la red después de una derecha en profundidad abierta hacia mi revés. Aquella vez fui yo el afortunado. Mi bola rozó la red y aunque consiguió hacerme una dejada, yo corrí en diagonal por la pista y la recogí casi del suelo con una derecha. Djokovic esperaba que le respondiera con un golpe cruzado, pero opté por un golpe paralelo y la bola, que iba liftada, entró. Djokovic no podía creérselo. Discutió la bola, pero no tenía razón. La pantalla mostró que la pelota había entrado por 1 milímetro, rozando el borde exterior de la línea de fondo. Se acuclilló y bajó la cabeza. Era el vivo retrato de la derrota. Tony, Titín y mi padre apretaron los puños y gritaron, ¡vamos! ¡Tuts! Mi madre y mi hermana aplaudían, riendo de alegría. María Francisca se había echado las manos a la cabeza, como si no creyera lo que estaba a punto de suceder. Punto de partido, punto de campeonato, punto de todo. Alcé la vista a mi equipo para armarme de valor y jugar el punto con serenidad, esforzándome otra vez por contener las lágrimas. Saqué, abierto hacia el revés del rival, como me habían dicho. El peloteo duró 6 golpes. En el 6º golpeo, la pelota abierta, muy abierta, y botó fuera. Las rodillas se me doblaron y caí al suelo antes incluso de que la pelota tocase la superficie. Y allí me quedé, boca abajo, sollozando, temblando de pies a cabeza. Derrumbarse de ese modo no es algo que se planifique. No me di cuenta de lo que hacía. La cabeza se me paró. La emoción pura se apoderó de mí y liberé toda la tensión. Y lo mismo le sucedió a mi cuerpo, incapaz ya de tenerse en pie. De súbito, como si recuperase el conocimiento después de un desmayo, me di cuenta de que estaba tendido en el suelo, rodeado de ruido, y vi lo que acababa de lograr. A los 24 años había ganado los 4 Grand Slam. Había entrado en la historia. Había conseguido algo que superaba todo lo que me había atrevido a soñar. Algo que duraría toda mi vida
y que nadie me quitaría jamás. Ocurriera lo que ocurriese después. Algún día abandonaría la profesión tenística tras haber sido un jugador importante para el deporte, uno de los mejores, y según esperaba, pues también pensé en esto en el momento del triunfo, también alguien a quien la gente consideraba una buena persona. Novak Djokovic, Nole, como lo llaman sus fans, sus amigos, su familia, es ya todas esas cosas, con una generosidad extraordinaria en un momento tan amargo para él. No me esperó en la red, sino que se me acercó para abrazarme y felicitarme por lo que había hecho. Me dirigí a mi silla, dejé la raqueta y volví al centro de la pista con los puños en alto. El ruido de la multitud me envolvía. Caí de rodillas, sollocé nuevamente, bajé la cabeza hasta tocar la dura superficie de la pista y permanecí así unos segundos. Había puesto muchísimo en aquello y era muchísimo lo que tenía que agradecer. En la ceremonia de entrega de premios, Nole fue el primero en hablar y de nuevo se comportó con una gran clase, elogiándome con profusión y dando las gracias a amigos ausentes. Demostró que era el más digno de los perdedores y todo un orgullo para nuestro deporte. Cuando me llegó el turno de acercarme al micrófono, di las gracias a los miembros de mi familia y de mi equipo que se habían reunido allí delante de mí y les recordé la verdad más categórica de mi vida, que no lo habría conseguido sin ellos. Hice mención especial a John Forcades, que me estaba viendo desde casa. Sí, Joan tenía razón. El resultado era mayor que la suma de las partes, y la parte más importante de todas es la gente que me rodea. Pero me había sentido excepcionalmente en forma y fuerte durante el torneo, lo que me había dado ventaja ese día sobre Nole. Y Joan había desempeñado un papel importante en ello. También reconocí la noble actitud de mi rival en la derrota y subrayé que era un gran ejemplo para los niños de todo el mundo. Dije que estaba seguro de que ganaría aquel trofeo muy pronto, como también estaba seguro de que seguiría siendo un temible rival en los años venideros. Pero era mi momento. A pesar de toda la pasión y el trabajo que había invertido durante tanto tiempo para intentar llegar a ser todo lo buen tenista que pudiera ser, aquello era algo que no había imaginado jamás. Mientras sostenía en alto el trofeo del US Open y las cámaras relampagueaban y el público aplaudía, comprendí que había hecho posible lo imposible. En ese breve momento estuve en la cima del mundo. Manacor. La rueda de entrevistas con los medios después de la final del US Open duró 3 horas, casi tanto como el partido. Nadal respondió pacientemente a todas las preguntas, la más repetida de las cuales fue: ¿qué harás superar lo que has conseguido? La respuesta era invariable: trabajar mucho, tratar de jugar mejor y volver el año que viene. A la 1 de la madrugada se fue a cenar con su familia y su equipo a un restaurante de Manhattan, del que no salieron hasta pasadas las 3. A las 9 tuvo una entrevista en la calle con el programa Today Show de la NBC y después, seguido por una creciente masa de fans, posó para que le hicieran fotos en Times Square, como manda el protocolo de Nueva York. Los coches pitaban y los cordones de policía contenían a la muchedumbre que gritaba. Luego fue a un par de entrevistas en directo en unos estudios de televisión y a continuación a un evento de Nike presentado por uno de sus más fervientes admiradores, el carismático excampeón de tenis John McEnroe. Nadal nadaba en un mar de adulación. Solo se habló de sus marcas. El primer jugador que había ganado los títulos de Grand Slam en tierra batida, hierba y pista dura consecutivamente
en una temporada deportiva, el séptimo tenista de la historia que ganaba los 4 Grand Slams, el más joven en ganarlos, con 24 años, en la era de los abiertos. Terminó con el tiempo justo de llegar al aeropuerto JFK y embarcar en el vuelo nocturno rumbo a España y llegar a Manacor al día siguiente, a medianoche. A mediodía, no había banda de músicos ni comité de bienvenida, no había ningún alboroto en absoluto. Aquella noche salió con sus amigos de la infancia y a la mañana siguiente, a las 11, volvió a la pista para cambiar pelotazos con su tío Tony. Los dos tan absortos y serios como siempre, como si todo estuviese aún por jugar y no hubiera conseguido mucho. El centro municipal de deportes donde entrenaban estaba prácticamente vacío. En el parking, el Deportivo de Nadal estaba aparcado junto a otros 3 vehículos. En la pista de atletismo se ejercitaba un corredor solitario de la docena de pistas de superficie dura. Solo otra se estaba utilizando. Ningún paisano del tenista había considerado que valiese la pena ir a mirar o menos aún a rendir homenaje a la mayor celebridad mundial que había dado la historia de Manacor, al hombre que muchos pensaban en aquel momento que era el mayor deportista vivo. Solo había 2 mirones presentes, una pareja de ancianos alemanes que hacían fotos en silencio, desde una respetuosa distancia, sin duda por haber intuido acertadamente que la ceremonia entre tío y sobrino se celebraba en territorio prohibido. Sebastián, el padre de Nadal, apareció más tarde, aunque no interrumpió a los 2 jugadores, que, sumidos en un trance telepático en su mundo aislado, ni siquiera lo miraron. En la pista contigua, 2 cuarentones en pantalón corto luchaban con ardor, corriendo sin garbo de un lado a otro, como hacen los jugadores del club, tras unas pelotas que saltaban despacio, sin prestar atención al representante supremo de aquel juego, que desplegaba su rítmico repertorio al otro lado de la valla metálica. No estaban impresionados, o si lo estaban, no se les notaba. Igual que la familia de Nadal, le ha tratado siempre, igual que a él. Le gusta cuando está en Manacor, de vuelta en casa. Palmarés: 1994, campeón de Baleares, categoría sub-12 a los 8 años. 1997, campeón de España, categoría sub-12. 2000, campeón de España, categoría sub-14. 2002, primera victoria como profesional en un torneo de la ATP a los 15 años. 2004, miembro del equipo español ganador de la Copa Davis a los 18 años. 2005, campeón del Abierto de Francia, primer título de Grand Slam a los 19 años. 2006, campeón del Abierto de Francia. 2007, campeón del Abierto de Francia. 2008, campeón del Abierto de Francia, campeón de Wimbledon, número 1 del mundo. Otro en individuales masculinos en los Juegos Olímpicos de Beijing. 2009, campeón del Open de Australia. 2010, campeón del Abierto de Francia, campeón de Wimbledon y del US Open, ganador de los 4 torneos de Grand Slam. 2011.